Siempre supe que mis padres tenían un hijo favorito, pero nunca imaginé que lo confirmarían de manera tan descarada en documentos legales. Desde que éramos niños, mi hermano mayor, Andrés, siempre fue intocable. El atleta estrella, el alumno ejemplar, el hijo dorado que no tenía que pedir dos veces para conseguir lo que quería. Mientras tanto, yo era la hija de segunda categoría, la que tuvo que trabajar en la preparatoria mientras a Andrés le regalaban un coche nuevo por su cumpleaños número 16. La que tuvo que endeudarse con préstamos estudiantiles mientras que a él le pagaban la universidad sin problema. Andrés necesita más apoyo que tú, cariño. Tú siempre has sido independiente, me decían, y lo era. No me quedaba de otra, por eso, cuando mi padre falleció inesperadamente el año pasado, lo lloré, pero no esperaba mucho en términos de herencia. Mi esposo, Javier, intentó consolarme, asegurándome que mis padres no serían tan injustos. Te quieren, me dijo. Serán equitativos, pero la equidad nunca había sido el fuerte de mi familia. La lectura del testamento confirmó mis peores temores, no recibiría nada. Ni un centavo. Ni siquiera un recuerdo simbólico, todo, nuestra casa de la infancia, el negocio de mi padre, las joyas de mi madre, había sido dejado en manos de Andrés. El deseo de tu padre era mantener el legado familiar, leyó el abogado con la indiferencia de quien recita la misma historia cada día. Creía que Andrés era el más adecuado para continuar con él. Me quedé en silencio, aturdida, mientras mi hermano apenas disimulaba su sonrisa triunfal. Mi madre me tomó la mano por encima de la mesa, condescendiente, como si mi dolor fuera una exageración infantil. Tú siempre has sido fuerte, hija, dijo con ese tono paternalista que usó toda mi vida. No necesitas todo esto, como si se tratara de necesidad. Como si no se tratara de ser borrada de mi propia familia, tragué el nudo en la garganta y obligué a mis labios a formar una sonrisa. Tienes razón, respondí, poniéndome de pie. No necesito nada de esto. Salí de esa oficina, dejando atrás la última pizca de esperanza que tenía en mi familia. Lo que no sabía era que Javier, mi increíble, astuto y discretamente brillante esposo, ya había previsto esto, y tenía un plan, uno que lo cambiaría todo. Pasé los días después de la lectura del testamento en una especie de niebla extraña, enfadada, pero no sorprendida, herida, pero no devastada. No se trataba del dinero ni de la casa. Se trataba de la confirmación final e innegable de que nunca había sido vista como parte real de mi propia familia. Javier, sin embargo, estaba furioso. ¿Ni siquiera te dejaron una joya, una carta, algo?, preguntó, recorriendo la cocina de un lado a otro como si estuviera planeando una guerra. Negué con la cabeza. Nada. Solo una palmadita en la mano y un, eres fuerte, estarás bien, punto. Exhaló bruscamente, aferrándose al borde de la encimera. Y Andrés se quedó ahí sentado, aceptándolo todo sin pestañear. Reí con amargura. Por supuesto. Cree que lo merece. Javier murmuró algo entre dientes que no alcancé a entender, pero su mandíbula estaba tan tensa que pensé que se partiría un diente. Mira, suspiré, tratando de calmarlo. No quiero seguir con esto. Ya está. Tomaron su decisión y, siendo sincera, quizás sea lo mejor. Lo decía en serio. Pasé demasiados años intentando ganarme la aprobación de mis padres y, finalmente, ya no tenía razones para seguir intentándolo. Ya no tenía que perseguir a una familia que nunca me quiso realmente, pero Javier no estaba convencido, y unas semanas después, entendí por qué. Todo empezó con una llamada de Andrés. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Hola, hermanita, dijo con una calidez artificial. ¿Cuánto tiempo? Me apoyé en la encimera, rodando los ojos. Sí. Supongo que pasa cuando tu familia decide borrarte de su vida. Él soltó una risita, como si hubiera hecho una broma. Mira, quería comentarte algo. ¿Recuerdas la empresa de papá? Las cosas son un poco más complicadas de lo que pensaba. Fruncí el ceño. Ah, sí. Sí, suspiró, adoptando un tono más serio. Resulta que papá no estaba tan bien financieramente como creíamos. Tenía deudas.
Y algunas malas inversiones. Necesito conseguir un inversionista para mantener el negocio a flote. Pensé en preguntarles a ti o a Javier antes de buscar en otro lado. Dejé escapar una risa seca. Ah, ahora sí te interesa lo que puedo aportar, ¿eh? Andrés suspiró, impaciente. Mira, sé que estás molesta, lo interrumpí. Andrés, nuestros padres me borraron de su vida y tú lo aceptaste sin problemas. Y ahora que tienes un problema, ¿de repente te acuerdas de que existo? Hubo un silencio en la línea. Luego, con más cautela, dijo, solo pensé que tal vez te gustaría ser parte del legado de papá. Al final, sigue siendo nuestro negocio familiar. Nuestro negocio familiar. ¡Qué descaro! Estuve a punto de decirle exactamente dónde podía meterse su oferta cuando Javier entró a la cocina y se detuvo al ver mi expresión. Levanté un dedo, indicándole que esperara. Andrés suspiró otra vez. Mira, solo piénsalo, ¿sí? Si tú y Javier invierten, podríamos, no hace falta pensarlo, lo interrumpí. Mi respuesta es no. Y colgué. Javier se cruzó de brazos, apoyándose contra la encimera. Andrés está en problemas, ¿verdad? Asentí, aún furiosa. El negocio se hunde. Necesita dinero. Javier soltó un murmullo pensativo. Bien. Parpadeé. Bien. Una lenta y astuta sonrisa se dibujó en su rostro. Porque está a punto de aprender una lección muy interesante. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Javier tomó su laptop y tecleó algo antes de girar la pantalla hacia mí. Mi estómago cayó en picada. En la pantalla aparecía una lista de transacciones comerciales, todas conocidas para mí. Hace unos meses, mi padre había necesitado un inversionista. Y, al parecer, había encontrado uno. Javier, ¿compraste acciones de la empresa? Pregunté, casi en un susurro. No solo acciones, cariño, respondió él, ampliando su sonrisa. Compré el 51%. Lo miré, con el corazón latiéndome en los oídos. Andrés no solo necesita un inversionista, continuó Javier. Me necesita a mí. Y, en ese instante, todo cambió. Por un largo momento, solo me quedé mirando a Javier. ¿Eres dueño de la empresa de mi papá? Mi voz salió entrecortada, como si hubiera corrido un maratón sin darme cuenta. Javier se apoyó en la encimera, observándome con atención. No completamente. Tu papá necesitaba un inversionista unos meses antes de fallecer, así que le hice una oferta. Aceptó venderme la participación mayoritaria, el 51%. Eso me dio el control, pero él siguió manejando las operaciones diarias. Me dejé caer sobre un taburete, tratando de asimilarlo. Entonces, cuando Andrés heredó la empresa, heredó una participación minoritaria, terminó Javier con una sonrisa. No es el dueño. Es un empleado. Solté una risa incrédula. Dios mío. Era poético. La empresa que mis padres se habían negado a dejarme, porque según ellos no era digna, ahora era nuestra. Y Andrés, el hijo dorado, no tenía poder sobre nada. Javier se sentó a mi lado y tomó mi mano. Iba a decírtelo antes, pero no quería mencionarlo mientras estabas de luto. Su voz se suavizó. Sabía que había una posibilidad de que tus padres te dejaran fuera del testamento. Quería asegurarme de que, pasara lo que pasara, no pudieran borrarte por completo. Tragué el nudo en mi garganta y apreté su mano. No tenías que hacer esto por mí. Si tenía que hacerlo, dijo sin dudar. Porque te amo. Y porque ellos nunca vieron tu verdadero valor, pero yo sí. Exhalé lentamente, con la mente acelerada. Andrés no tiene idea, ¿verdad? Javier negó con la cabeza. No. Pero está a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, Javier programó una reunión con Andrés en la sede de la empresa. Dudé sobre si debía ir o no, quería ver su reacción en persona, pero tampoco quería darle la satisfacción de pensar que esto me importaba. Al final, la curiosidad ganó. Cuando llegamos,
Andrés ya estaba en la sala de conferencias, sentado en la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Tenía algunos papeles frente a él y parecía estresado, pero en cuanto nos vio, forzó una sonrisa. «Hey, qué bueno que vinieron», dijo con su tono habitual de seguridad. Estuve pensando en lo que hablamos ayer, y creo que esto puede ser una gran oportunidad para todos. Javier tomó asiento frente a él, completamente tranquilo. Oh, claro que es una gran oportunidad. Andrés se enderezó un poco. Exacto. Entonces, si están dispuestos a invertir, no. Andrés parpadeó. ¿Qué? Javier se inclinó ligeramente, entrelazando los dedos. No voy a invertir en la empresa, Andrés. Yo soy el dueño. Silencio. Andrés lo miró, tratando de procesarlo. ¿De qué hablas? Javier sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Estos son los documentos de propiedad. Papá me vendió el 51% de la empresa antes de fallecer. Tú heredaste su participación, sí, pero no es suficiente para que tengas control. Andrés hojeó los papeles y vi cómo el color se le iba del rostro. Esto no puede ser real. Oh, es muy real, dije, recostándome en la silla. Simplemente nunca te preocupaste por preguntar quién era el inversionista de papá. La mandíbula de Andrés se tensó. Así que eso es todo, van a adueñarse de la empresa. Javier se encogió de hombros. No hay mucho de qué adueñarse, ya es mía. Andrés cerró la carpeta de golpe, respirando con dificultad. Me tendieron una trampa. Levanté una ceja. ¿Una trampa? Ustedes y mis padres fueron los que me borraron, ¿recuerdas? Tomaron su decisión. Solo que no pensaron en las consecuencias. Andrés abrió la boca para responder, pero luego la cerró. El peso de la realidad estaba cayendo sobre él. No tenía poder aquí. Después de un largo silencio, tragó en seco y finalmente murmuró, ¿qué quieres? Javier inclinó la cabeza. ¿Qué quiero? Bueno, para empezar, quiero que esta empresa realmente genere ganancias. Y eso significa hacer algunos cambios. Andrés entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de cambios? Javier sonrió de lado. Para empezar, creo que debemos reevaluar el liderazgo. La comprensión se reflejó en la cara de Andrés. ¿Me estás despidiendo? Javier se encogió de hombros. No necesariamente. Pero si quieres conservar tu trabajo, tendrás que demostrar que lo mereces. Andrés abrió la boca para protestar, pero la cerró de nuevo. Sus puños se apretaron sobre la mesa. Sabía que estaba atrapado, y por primera vez en mi vida, sentí que había ganado. Andrés se quedó ahí, inmóvil, con los puños apretados tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Miró de Javier a mí, con la mandíbula tensa de frustración. No pueden estar hablando en serio, dijo al fin, con la voz baja y peligrosa. Javier se recostó en su silla, completamente tranquilo. Oh, te aseguro que sí lo estamos. Andrés soltó una risa amarga. ¿Me están castigando porque mamá y papá no te dejaron nada en el testamento? Madura, esto es un negocio, no una venganza infantil. Solté una carcajada incrédula, negando con la cabeza. Es irónico que digas eso, considerando que no tuviste problema en quedarte con todo y dejarme sin nada. Su expresión se torció con fastidio. No fue mi decisión. Pero te benefició, repliqué. Y ni siquiera se te ocurrió cuestionarlo. Ni un solo, oye, tal vez mi hermana merece algo también, punto. Andrés no tuvo respuesta para eso. Javier suspiró, poniéndose de pie mientras abrochaba su saco. Mira, Andrés. Tienes dos opciones. Puedes demostrar que realmente mereces estar aquí, o, deslizó otro documento por la mesa, puedes vendernos tus acciones e irte. El rostro de Andrés se oscureció. ¿Y qué pasa si no hago ninguna de las dos? Javier sonrió de lado. Entonces me aseguraré de que tu vida aquí sea muy incómoda hasta que lo hagas.
Andrés se quedó en silencio, respirando entrecortadamente, procesando el peso de su nueva realidad. Lo pensaré, murmuró al final, poniéndose de pie abruptamente. Javier ni siquiera se molestó en responder mientras Andrés salía de la sala de conferencias, cerrando la puerta de golpe. Tan pronto como se fue, exhalé un largo suspiro. No puedo creer que esto esté pasando realmente, murmuré, aún medio en shock. Javier se volvió hacia mí, su expresión ahora más suave. Créelo. Mordí mi labio. Podrías haberlo despedido, lo sabes. Se encogió de hombros. Podría haberlo hecho. Pero prefiero que asimile el hecho de que ya no tiene el control. Que ahora nos necesita. Sacudí la cabeza con asombro. Recuérdame no ponerme nunca en tu contra. Javier sonrió. Cariño, tú eres mi lado bueno. Durante los siguientes días, Andrés se mantuvo en silencio. Ni llamadas furiosas. Ni mensajes pasivo-agresivos. Nada, hasta que llamó mi madre. Pensé en ignorarla, pero sabía que solo seguiría insistiendo. Con un suspiro, contesté. Hola. Tienes que arreglar esto. Ni un saludo. Ni una muestra de cortesía. Solo órdenes, como siempre, me froté el puente de la nariz. Hola a ti también, mamá, ¿qué exactamente se supone que debo arreglar? Tu hermano me contó todo, soltó con furia. ¿Cómo se atreven tú y Javier a hacer esto a nuestras espaldas? Esa empresa debía quedarse en la familia. Solté una risa sarcástica. ¿O te refieres a la familia de la que decidiste que yo no formaba parte? Ella bufó. Sabes que no es lo que quise decir. No, en realidad no lo sé, dije fríamente. Porque dejaron muy claro que no tenía derecho a nada. Así que discúlpame si no me siento culpable por esto. Su voz se volvió más baja y peligrosa. El legado de tu padre sigue intacto, la interrumpí. La única diferencia es que ahora lo dirige a alguien competente. Resopló con indignación. ¿Y qué hay de Andrés? Esa empresa era para él. Entonces tal vez debería empezar a comportarse como si la mereciera, respondí. Porque ahora mismo, no lo hace. Hubo un largo silencio tenso. Luego, mamá soltó una risa amarga. Siempre fuiste egoísta. Apreté la mandíbula. ¿Sabes qué es lo gracioso, mamá? Que si tú y papá me hubieran tratado como familia desde el principio, nada de esto habría pasado. Espero que puedas vivir contigo misma, escupió antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono por un momento. Luego, lentamente, sonreí, porque, por primera vez en mi vida, tenía la ventaja, pero el drama aún no había terminado, porque Andrés todavía no había jugado su última carta, y lo que hizo después, lo empeoró todo. Los días después de la llamada de mi madre fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Andrés no llamó. Mi madre no insistió. Y Javier y yo, por primera vez en mucho tiempo, disfrutamos de unas cuantas noches en paz, sin el drama constante de mi familia, pero en el fondo, sabía que Andrés no había terminado, y tenía razón. Exactamente una semana después, Javier me llamó desde la oficina con voz tensa. Tienes que venir ahora mismo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Andrés, dijo con frialdad. Y esta vez se ha superado a sí mismo. Llegué a la oficina y encontré el edificio entero sumido en un ambiente tenso. Los empleados murmuraban entre ellos, y al entrar en el vestíbulo, Lisa, la recepcionista, me miró con los ojos muy abiertos. Señora Ramírez, dijo con cautela. Su hermano está en la sala de conferencias con un invitado. Fruncí el ceño. ¿Un invitado? Lisa se inclinó un poco, bajando la voz. Un abogado. Apreté la mandíbula. Por supuesto que trajo un abogado. Javier me esperaba afuera de la sala de conferencias, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Al verme, negó con la cabeza, claramente molesto. Está intentando impugnar mi propiedad. Rodé los ojos. ¿Con qué argumento? Que no le gusta. Javier sonrió de lado.
Básicamente. Entramos en la sala y encontramos a Andrés sentado frente a un hombre de traje azul marino, con aspecto rígido y profesional. Andrés se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa engreída. «Qué bueno que por fin llegaste», dijo con sorna. Lo ignoré y me dirigí al abogado. «¿Cuál es el argumento aquí?» «Porque hasta donde sé, mi esposo es el propietario mayoritario de esta empresa, de manera completamente legal». El abogado carraspeó. «El señor Ramírez considera que la venta original de las acciones se realizó bajo circunstancias cuestionables y debería revisarse». Parpadeé. ¿Circunstancias cuestionables? Andrés sonrió con autosuficiencia. Sí. Como el hecho de que papá no estaba en su sano juicio cuando las vendió. Javier soltó una carcajada seca. ¿Así que estás diciendo que tu propio padre no sabía lo que hacía? La sonrisa de Andrés vaciló por un segundo, pero se recuperó rápido. Estoy diciendo que vale la pena investigarlo. Crucé los brazos. Estás desesperado. Tal vez, dijo Andrés, inclinándose hacia adelante, pero un juez podría no verlo así. Javier se giró hacia el abogado. Sabes que esto es una pérdida de tiempo, ¿verdad? El contrato es sólido. No tiene caso. El abogado dudó. Se notaba que ni él mismo creía en lo que Andrés intentaba vender, pero Andrés no estaba dispuesto a ceder. O me venden la empresa de vuelta, o llevamos esto a juicio durante años. Entrecerré los ojos. ¿Eso es una amenaza? Andrés se encogió de hombros. Es un recordatorio de la realidad. Miré a Javier, esperando que estuviera furioso. Pero en vez de eso, tenía una expresión divertida. Andrés lo notó también. ¿De qué te ríes? Javier se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos con calma. No tienes idea de en qué lío te metiste, ¿verdad? Andrés frunció el ceño. ¿De qué demonios hablas? Javier sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Échale un vistazo. Andrés dudó antes de abrirla. Y en cuanto lo hizo, su cara perdió todo el color. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Me asomé y, en cuanto vi el contenido, entendí su reacción. Era una auditoría financiera. Javier habló con un tono casi casual. Has estado alterando las cuentas, Andrés. Contuve la respiración. Dios santo, Andrés abrió y cerró la boca varias veces, sin encontrar palabras. Yo no sé de qué están hablando. Javier inclinó la cabeza. No. Tocó la carpeta con los dedos. Verás, cuando tomé el control, contraté auditores forenses para revisar todo. Imagínate mi sorpresa cuando encontré múltiples casos de fondos desaparecidos, gastos sin aprobación y, mi favorito personal, proveedores falsos recibiendo pagos de la empresa. Se me revolvió el estómago. Siempre supe que Andrés era irresponsable y arrogante. Pero desfalco, llevas años sacando dinero de la empresa, continuó Javier. Papá tal vez lo ignoró, pero yo no lo haré. Andrés se puso de pie de golpe. No pueden probar nada. Javier arqueó una ceja. Ah, no. Sacó otro papel, una denuncia formal por fraude, dijo con una sonrisa despreocupada. Lista para presentarse ante las autoridades. Solo falta mi firma. Las manos de Andrés se cerraron en puños. No te atreverías. Javier sonrió. Oh, claro que sí. Y si quieres llevar esto a juicio, te garantizo que al juez no le importará tu pequeña disputa de propiedad cuando vea esto. Silencio absoluto. Andrés miró al abogado, buscando ayuda. Pero el hombre solo suspiró y cerró su portafolio. Creo que hemos terminado aquí, murmuró, poniéndose de pie. Andrés parecía destrozado. Su cara estaba roja, su respiración errática. Esto no ha terminado. Javier sonrió con superioridad. Oh, pero sí. Andrés nos lanzó una última mirada de furia antes de salir de la sala con pasos pesados. Solté un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Javier.
Me giré hacia él, con la voz temblorosa. ¿Tú ya sabías esto antes de entrar? Asintió. Lo sospechaba, pero quería ver hasta dónde llegaría. Sacudí la cabeza, todavía en shock. ¿Y ahora qué? Javier rodeó mi cintura con un brazo. Ahora tiene dos opciones, vendernos sus acciones e irse en silencio, o ir a prisión. Pero Andrés aún no estaba listo para rendirse, porque lo que hizo después fue lo más desesperado y patético hasta ahora. Después de que Andrés salió furioso de la oficina, pensé que entraría en modo control de daños. Tal vez intentaría negociar, o al menos desaparecer por un tiempo para lamerse las heridas. Me equivoqué, porque Andrés no solo aceptó su derrota. Redobló la apuesta, y fue directo con las únicas personas que todavía le harían caso, nuestros padres. Esa noche, mientras estaba en casa, mi teléfono comenzó a explotar de notificaciones. Primero llamó mi madre. Luego, me mandó mensajes. Luego, Andrés hizo lo mismo. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Mamá, llámame ahora. Andrés, acabas de arruinar mi vida. Espero que estés feliz. Mamá, estás destruyendo a esta familia. Suspiré y tiré el teléfono en el sofá. Se están volviendo locos, ¿verdad?, comentó Javier con una sonrisa, mientras me pasaba una taza de té. Gruñí. Como un reloj. Javier se sentó a mi lado. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Por fin nos vamos a cortar de nuestra vida? Exhalé, masajeándome las sienes. Debería, pero quiero ver hasta dónde son capaces de llegar primero. Resultó que bastante lejos. Al día siguiente, mi madre apareció en mi casa. Apenas tuve tiempo de abrir la puerta antes de que entrara sin invitación, con el rostro retorcido de furia. Tienes que arreglar esto. Soltó con un tono cortante. Crucé los brazos. ¿Arreglar qué, exactamente? Bufó. Tu hermano está destrozado, tú y tu esposo lo han humillado. Anoche me llamó llorando. Levanté una ceja. Llorando, de verdad. Me fulminó con la mirada. Sí. Dice que Javier lo está tratando de incriminar. Solté una carcajada. ¿Incriminarlo? Ay, por favor. Los registros financieros no mienten, mamá. Se robó dinero. Eso no es una trampa, es fraude. Frunció los labios. Aunque eso fuera cierto, lo es. Sigue siendo tu hermano. Resoplé. Oh, ahora la familia importa. ¿Dónde estaba esa energía cuando decidieron borrarme del testamento? Eso era diferente, espetó. Tu padre quería proteger su legado, y ahora su legado lo manejamos Javier y yo, dije fríamente. Así que dime, mamá, ¿quién realmente lo está protegiendo? Su expresión se congeló, como si la hubiera abofeteado. Por primera vez en mi vida, vi cómo la realidad se asentaba en su rostro. Había perdido, la miré fijamente, sin pestañear. Andrés no es la víctima aquí. Y estoy harta de que me traten como la villana solo porque finalmente decidí defenderme. Apretó los labios en una línea tensa. Así que eso es todo, ¿vas a arruinar la vida de tu hermano? Dejé salir un suspiro lento. No. Él la arruinó solo. Sacudió la cabeza con desdén. Espero que puedas vivir contigo misma. Sonreí. De hecho, estoy prosperando. Por primera vez en mi vida, tenía el control, y ella lo odiaba. Sin nada más que decir, se dio la vuelta y salió dando un portazo, y en ese momento, supe que era libre. Las consecuencias. Andrés finalmente cedió y nos vendió sus acciones por una fracción de su valor. No tenía poder de negociación, y lo sabía. También evitó la cárcel, por poco. Javier accedió a no presentar cargos con la condición de que Andrés firmara un acuerdo de confidencialidad y desapareciera de la empresa para siempre. ¿Mis padres? Intentaron seguir en contacto, pero ignoré cada llamada y mensaje. Ellos tomaron su decisión. Y ahora, yo también, ¿y Javier y yo? En cuestión de meses, logramos darle la vuelta a la empresa. Y a diferencia de mi padre,
la dirigimos de manera ética. Curioso cómo resultaron las cosas, mis padres pasaron toda su vida tratando de mantenerme fuera de su legado, y al final, yo me convertí en el legado.